Buenas tardes a todos. Espero antes que otra cosa que estén bien todos, chavos. Vamos a retomar las sesiones. Está entrando más gente a la sesión, permítanme. Permitir, ok. Bien, muchachos, vamos a retomar ya las sesiones de lo que es la asignatura de proyectos. Por ahí, muchachos, previo a entrar con el tema de clase, sí quiero retomar algunos puntos relacionados con la primera evaluación. Por ahí me contactaron algunos equipos preguntándome cuáles fueron los criterios para asignar la calificación. Entonces, bueno, en términos generales, muchachos, el criterio desde luego fue que se entregara el trabajo en tiempo y forma, que se desarrollaran los tres temas. Si bien lo recuerdan, el primer tema estaba vinculado con lo que son las fuentes de financiamiento de un proyecto. ¿Qué es el financiamiento? Ajá, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de los proyectos? Y ejemplos de algunos programas, ¿no? Que podrían ser convocatorias o quizás podrían ser links relacionados con incubadoras o programas del sector público o del gobierno que apoyen proyectos de emprendimiento o proyectos de innovación o inclusive que apoyen proyectos enfocados en innovación, tecnología o proyectos de apoyo a estudiantes también para ideas, ¿cómo se dice? Para ideas de emprendimiento, ajá, o para actividades de emprendimiento. Como segundo tema, muchachos, por ahí dejamos también investigar la parte de lo que es una patente, ¿no? ¿Qué es una patente? ¿Qué es un modelo de utilidad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una patente y un modelo de utilidad? ¿Cuál es el proceso para poder patentar una innovación? ¿Ante qué instancia uno debe de acudir? Creo que les compartí también la parte del INPI. Ahí podías obtener información valiosa relacionada con lo que es el trámite de patentes, de registros, de marcas. Y también el cómo una patente o un registro puede estar vinculada con la generación de un proyecto. Les pido una disculpa, se están colando unos ruidos, perdón muchachos, es complicado de repente estar en casa, pero y por otro lado, como último tema, era investigar la parte de qué es el modelo de negocio de Canvas. El Canvas es una manera relativamente sencilla o es una dinámica relativamente sencilla de poder estructurar un modelo de negocio. Por ahí investigaste, ¿no? ¿Cuáles son los 9 elementos para construir este mapa, este croquis de Canvas? Y también qué utilidad puede tener para la generación de un proyecto. Ahora, quiero ser muy específico en esto. Yo les di la libertad, ustedes podían investigar generalmente en fuentes de internet sin ningún problema. Les dije, documenten ejemplos de Canvas. Yo sé que quizás muchos trabajos coincidieron con los mismos ejemplos, pero el objetivo que tenía al dejarte investigar estos temas es que tuvieras un primer acercamiento, ajá, a lo que son las fuentes de financiamiento, lo importante que puede ser una patente, o como un Canvas, por ejemplo, que es un croquis relativamente sencillo, te puede ayudar a construir una idea, ajá, o puede complementarse con tu proyecto. Esta primera fase nada más fue un acercamiento. Por ahí, ese trabajo que tú hiciste, el objetivo es que lo vamos a retomar. Lo vamos a retomar en términos de que la información eh, investigada por todos los equipos, lo que estoy pensando es que todos subir como un archivo donde tengamos acceso a todos los programas que investigó, no nada más este grupo, sino otros grupos que tengo, convocatorias, o links de incubadoras de financiamiento de proyecto. Entonces, para que pues, todos los equipos, digamos, que tengan esa herramienta para poder consultar los diferentes programas que existen, tanto por parte de la iniciativa privada, como por parte del sector público o del gobierno. Ajá, eso como primer punto. Entonces, ¿qué revisé o qué para asignar una calificación que consideré? La estructura, que se entregara a tiempo, que se desarrollaran esos tres temas, que se registraran ejemplos, la estructura del trabajo
Por ahí hubo gente que mientras estaba elaborando el trabajo me contactó por vía WhatsApp, tenían dudas, oye, podemos meter esto, es correcto esta información, etcétera. Y creo que los equipos que me contactaron durante ese inter, a todos les di respuesta, ¿no? Algunos equipos inclusive integraron comentarios o conclusiones, comentarios relevantes o conclusiones. Y desde luego las fuentes, ¿no? Que son bien importantes. Entonces, en términos concretos, esos fueron los criterios más relevantes o que yo tomé en cuenta para asignarte una calificación. Ahora, viendo mi lista, muchachos, permítanme, aquí estoy checando aquí mis archivos. De repente uno siente que está aquí, o yo siento que estoy como en un, ¿cómo se dice? Este, en un lugar donde tengo que mover los controles, entonces permítanme, aquí estoy checando son el 7CV4, en términos generales son 5 equipos, son un grupo grande, ¿no? Les quiero compartir brevemente la retroalimentación que tengo a cada equipo, es decir, yo te asigné una calificación, pero el objetivo es, y lo voy a hacer más a partir de este segundo parcial, porque vas a empezar a desarrollar la propuesta de tu proyecto. Entonces, el equipo 1, muchachos, muy buen trabajo. Por ahí tenemos, déjenme checar, del equipo 1, está Abdón, Márquez, Amador, Fuentes, Ávila Andrade, Bravo García, Contreras, Corona García, chavos, ¿están por ahí? ¿Alguien? Espero que sí. Sí, profesor. Ajá, su trabajo estuvo muy bien estructurado, ¿no? El índice, bueno, ustedes agregaron índice, hay equipos que no agregaron índice, pero el trabajo estuvo muy bien estructurado. Por ahí pusieron, si no mal recuerdo, el ejemplo de un canvas de Airbnb, ¿es correcto? No, aquí lo registré. Muchos equipos coincidieron casi con no todos, pero los canvas eran muy similares. Yo sabía eso, o sea, yo les di la libertad que nada más pusieran un ejemplo de un canvas, no que desarrollaras tu propio canvas. Ya llegará el momento en que para tu proyecto te voy a pedir, desarrolla tu propio canvas. Por ahí el equipo, permítanme tantito, el equipo número 2, muchachos, también a ver, aquí tengo a Corona Guzmán, Felipe Irving, Corrales Macías, Díaz Díaz, Espinosa Cardoso, Flores Lauyola, ¿están por ahí, chavos? Sí, profe, aquí estamos. Ajá, por ahí ustedes hicieron un interesante mapa conceptual del Canvas también, chavos. Inclusive lo pusieron me pusieron ahí la indicación, ¿no? ¿Cómo se dice? De la imagen, ajustarla a 140%, ¿es correcto? ¿Recuerdan eso en su trabajo? Para que yo lo pudiera visualizar. Entonces, en términos generales, su Canvas me gustó, estuvo bien desarrollado. Y para el equipo, déjenme ver aquí mis anotaciones, muchachos, que ando medio perdido. Ajá. Tanto para el equipo, tengo el equipo 3, que es Franco Garita, Galán Fierro, Galicia Velasco, Gama Flores, González Hernández, González Sánchez, Ricardo, ¿están por ahí, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, por ahí, muchachos, nada más, estuvo muy concreto su trabajo, ajá. Solamente, aquí tengo un comentario. En la parte de patentes, muchachos, ustedes pusieron que la vigencia era de 100 años en México, ¿es correcto? Recuerden, hay una diapositiva donde ustedes pusieron la patente tiene una vigencia de 100 años. Revisen bien eso, porque si no o fue a lo mejor un dedazo, está entre 10 y 20 años, ¿no? Pregunta a los demás equipos, ¿cuál es más o menos, cuál es el periodo, muchachos? Digamos, el periodo de 20 vida de años. una patente. Uh-huh. 20 años, profe. 20 años, ¿no? Máximo. Sí, se tiene que pagar una anualidad. Ajá. Entonces, es como nada más observación, chavos. Al equipo número 3, revisen bien, a lo mejor se les fue por ahí A lo mejor se me fue un dedazo, profe. Exactamente, ahí dice 100 años y dije, órale, 100 años. Oigan, pero ¿qué sí se puede registrar por más de 100 años? Si se pueden tener los derechos por más de 100 años. ¿De qué? ¿De autor?
¿De qué? Adelante. De una marca, ¿no? Ay, creo que ahí alguien iba a participar. Bueno, ¿sí me escuchan? Probando, No sé, probando. profe, pero por ejemplo, de las marcas Ajá. o algo así, de lo más longevo que había leído es por ejemplo, Disney, Ujú, más bien Mickey Mouse como tal, ujú. la patente de Mickey Mouse y otras, la verdad, ahorita se me fueron, pero son de las más longevas. Sí, las marcas se pueden, ahora sí, una patente tiene un periodo y eso depende de cada país, es local, ¿no? O sea, se patenta localmente, pero en la mayoría de los países tiene entre 10 y 20 años máximo para que tú puedas, digamos, explotarlo comercialmente. Una marca es totalmente diferente, una marca tú sigues pagando y puedes aprovechar o utilizar esa marca o esos derechos siempre y cuando pues, tú estés pagando esa cuota, ¿no? Entonces, el objetivo era ese. Por ahí, el equipo 3, perdí mis notas, muchachos, el equipo 3, el equipo 4 y 5, una disculpa, no encuentro las observaciones, pero por las calificaciones que ahorita estoy viendo del equipo 4 y el equipo 5, estuvo, su trabajo me imagino que tuvo buena estructura. Digo me imagino ahorita porque de todos los trabajos, si ustedes están viendo, tengo anotaciones, pero ahorita no identifico el equipo 4 y el equipo 5, fuentes de financiamiento para estudiantes, CBTT UNAM. Pregunta, chavos, ¿el equipo 5 registró una fuente de financiamiento relacionada con la UNAM por un programa de la UNAM? Pregunta. ¿Quién es el equipo 5? El equipo 5, Núñez García, Pérez Lugo, Pérez Trejo, Salgado. Ah, sí, ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Sí, el CBTT, que sí, es un programa, lo que entiendo, de financiamiento que tiene la UNAM, ¿no? Para proyectos, ¿es correcto? sí, de vinculación. Ajá, entonces, igual inclusive el Politécnico también tiene, hay cierto tipo de financiamientos para proyectos. Ojo, pues desde luego el financiamiento por un banco, pues realmente es la deuda. O sea, si vas a endeudarte no tiene sentido, pero si queremos buscar financiamiento, generalmente lo más adecuado es financiamientos por parte del Estado y el Estado, el gobierno, las universidades muchas veces dan financiamiento a fondo perdido. ¿Se entiende lo que es a fondo perdido? Te financiamos con 100,000 pesos y no tienes la obligación de qué. Pagarlo. Ajá, Sí, pagarlos. ajá, eso se refiere a financiamiento a fondo perdido. Entonces, sobre todo las universidades, el Politécnico, no les quiero mentir, ahorita no tengo el dato de programas, pero también hay programas, obviamente no con montos tan grandes, pero que son financiamientos a fondo perdido. Obviamente, ya cuando hablamos de otro tipo de fuentes de financiamiento, como un crowdfunding, muchos lo pusieron ahí en el trabajo, inclusive inversores semilla, eso sí te dicen, sí te financiamos, pero vamos a ser partícipes de las ganancias que tú generes, ¿no? Hay diferentes fuentes de financiamiento para startups también. Ojo, el día de hoy, esto lo voy a retomar, ¿no? Porque esto sobre todo, ahorita quizás tú dices, mi proyecto ni siquiera he hecho un proyecto, ni siquiera he hecho una propuesta de proyecto, ¿qué rayos me gustaría de qué rayos buscaría el financiamiento? Pero cuando nosotros ya generamos un proyecto, es cuando nos metemos en ese complejo mundo de dónde podemos obtener recursos, de dónde. No es tan sencillo, ¿no? Puede ser a través de concursos, de convocatorias, el Estado o inclusive hay fundaciones que también dan financiamiento. No todo es a fondo perdido, ¿no? Y por ahí, ojo, bueno, entonces esos son mis comentarios relacionados con sus trabajos. Viendo ahorita las calificaciones y recordando sus trabajos y las observaciones que yo tengo, fueron buenas aportaciones, chavos. Ahora, vamos a comenzar ya con el segundo departamental. Ajá. ¿Cuál es el objetivo que tengo en este segundo departamental? Realmente lo que me interesa o lo que me gustaría es que tú ya desarrolles la propuesta de tu proyecto. Ajá. ¿Qué va a pasar ahora? A partir de ahora, a partir del día de hoy, que es el día 1, ajá, es bien importante que estés en comunicación y en coordinación con tu equipo de trabajo. ¿Por qué?
porque te voy a pedir que vayas desarrollando una propuesta de proyecto. Apenas vas a pasar por la etapa de generación de una idea. Ajá. Adelante, escucho. Diego, ¿te escucho? ¿Quieres comentar algo? Sí. ¿El equipo sigue siendo el mismo? El equipo va a seguir siendo el mismo, muchachos. Ajá. Miren, quiero ser muy honesto con ustedes en este sentido. Yo sé que es un reto para ustedes. Quizás lo idóneo sería trabajar con alguien que ya conocemos. Ajá. Quizás es más cómodo. Lo entiendo por esa parte. Pero el semestre pasado por ahí sí tuve una muy mala experiencia en cuanto a la coordinación de equipos. Algunos se formaron, otros no. Y por eso yo decidí, de manera presencial nunca hago esto, o sea, de manera presencial yo siempre, pues ahí en el grupo digo, ustedes coordínense, formen los equipos, les doy esa libertad y estamos ahí interactuando. Quiero que entiendan esta parte ahorita. Para mí sería más complejo, si yo los dejo que ustedes formen los equipos, de repente el tramo de control se me salió de las manos el semestre pasado, entonces había gente que tenía equipo y había gente que no tenía equipo y se tuvo que juntar toda la gente que no tenía equipo y lo veían como una desventaja también, o sea, ¿por qué yo que no pude elegir y los demás sí? Entonces, yo lo veo ahorita como un reto, sí, muchachos, o sea, en términos de que van a llevar a cabo un proyecto o quizás con personas o con compañeros que quizás no conocen o con los que no han interactuado, pero el reto va en ese sentido. Siento que sí pueden, y porque lo vi el semestre pasado, pueden desarrollar un buen proyecto independientemente que no se conozcan o no hayan trabajado previamente. Ajá. Ojo, para que puedan trabajar de la mejor manera, comunicación, coordinación. Si algo no está funcionando, si ustedes tuvieran cualquier inquietud relacionada con su equipo de trabajo, me pueden contactar, me pueden mandar un WhatsApp o lo podemos abordar en la sesión. Entonces, si la pregunta es, ¿serán los mismos equipos de trabajo? Sí, muchachos, por bloques. Yo así consideré los equipos por bloques. No sé si tengan algún comentario al respecto, muchachos. Ahora sí que aprovechemos esto, porque de aquí, del día de hoy hasta que termine el semestre, van a trabajar con el mismo equipo. Ahora, si tienen alguna observación, algún comentario, yo tengo toda la flexibilidad para escucharlos. No sé, Diego, alguien más, si no están Sí, de profe. acuerdo, también es muy válido, si no están de acuerdo, también es muy válido. O sea, nada más que sí les comento, quiero que también entiendan un poquito de mi lado, desde acá. Es difícil que yo, o sea, ustedes formen los equipos y te les digo porque tuve una mala experiencia el semestre pasado y fue complicado. Entonces, por eso yo decidí a partir de este semestre yo formar los equipos de trabajo. Adelante, Diego, perdón. Sí, dijo proyecto, ¿verdad? Ajá, proyecto. Como tal, es un producto o un servicio. Ajá, ahora, el punto va, ¿qué van a empezar a trabajar ahorita? Porque es lo que me interesa que vayan desarrollando. Lo que te voy a pedir ahorita es, a los equipos es, vayan generando ideas, si quieren ahorita de manera individual, cada quien vaya pensando en la propuesta de un proyecto, de un producto, desarrollo de un producto, o de un servicio, o la mejora de un proceso. Ajá, ojo, número 1, que esté vinculada con tu carrera como ingeniero, futuro ingeniero en comunicaciones y electrónica. Número 2, que pueda resolver una necesidad o atender una necesidad o resolver un problema de índole social, ¿no? Que tenga un impacto positivo en términos sociales. Y número 3, muchachos, que tu proyecto o que tu idea sea vendible, comercializable, en pocas palabras, que atienda a un mercado. Ajá. Esos son los 3 elementos que debe de cumplir tu propuesta de proyecto. ¿Cómo vamos? Adelante, Luis, te escucho. Pero como tal, ¿va a ser como una hipótesis o realmente sí lo vamos a llevar a cabo? O sea, Ajá. si nosotros queremos, no sé, hacer un prototipo o algo, forzosamente lo tenemos que crear.
No, muchachos, la palabra de hipótesis va a ser una simulación, por decirlo así, de un proyecto. Ajá. Ojo, hay gente que se ha titulado, hay gente que se titula por proyectos, ¿no? Y lo que hace, o lo que yo he trabajado con algunos equipos, es que desde ahorita empiezan como que a generar esa idea y después ya la maduran para su proyecto de titulación. ¿Me explico? Yo no te sería una locura que yo te pidiera un prototipo, ¿no? O que yo te revisara los aspectos técnicos, ¿no? O sea, inclusive, fíjense, hubo un proyecto bien interesante, bueno, ha habido varios proyectos, uno de un invernadero que quizás parece muy básico, muy elemental, pero interesante, o sea, estructuraron bien su propuesta de proyecto, se titularon con esta propuesta de proyecto, de un invernadero portátil. Ajá, esa fue la idea. Y después la llevaron hasta la titulación, ¿no? Y documentaron el proyecto, el mercado, bueno, hicieron toda la investigación. Les digo, este equipo con el cual evalué hace más o menos como año y medio, no, más de 2 años, ¿no? Entonces, lo que yo busco realmente con esta materia, muchachos, y yo siempre les digo, no me gusta, no tiene sentido que memoricemos. Oye, ¿qué es un proyecto? ¿Qué características tiene un proyecto? Es importante eso, pero me interesa más que tratemos de hacer un proyecto, que tratemos de hacer una propuesta de proyecto, que tratemos de documentarla, de estructurarla. Es ahí realmente donde van a aprender. Entonces, la respuesta, Luis, es una simulación de un proyecto, es una propuesta de un proyecto que quizás no todos, les digo como experiencia personal, algunos equipos o algunos de sus compañeros la han llevado inclusive hasta titulación. Ajá. O sea, para generar una idea. Pero van a trabajar los mismos equipos, ¿no? Que trabajaron en el primer parcial. No sé si quedó clara el punto, Luis. Sí, profe, muy bien. ¿Sí? Entonces, ahorita sí ya viene chamba, ¿eh? Ahora sí ya viene la talacha. Porque hacer un proyecto es talacha, es trabajo, es estar buscándole, estar estructurándolo, de eso se trata. Ahí solamente así se puede más o menos aprender. Ya cuando lo llevamos inclusive a la vida real, todavía es más complejo. Pero, pues digo, no tiene sentido que yo les diga, el proyecto pasa por tales fases, el proyecto debe de tener objetivos, debes de evaluar el cronograma, el presupuesto, si no estamos haciendo nada de eso, ¿no? Si no estamos haciendo una propuesta de eso. Entonces, la idea, muchachos, es que lo que estamos viendo lo puedan aterrizar a un proyecto, a una propuesta de proyecto. Ajá. Ale, ¿hay algún otro comentario respecto a este punto, muchachos? De la propuesta de proyecto que les voy a pedir por equipo. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario? Igual, muchachos, algún desacuerdo, adelante, ¿eh? Yo siempre les he dicho, soy muy flexible, en términos de que me gusta escuchar todos los comentarios aportan, mientras sea, como dicen, crítica constructiva, ¿no? ¿Hay algún otro comentario antes de pasar ya al tema, muchachos? Creo que no, ¿verdad? No, Ok, bien, muchachos. Voy a retomar, les pido, con ustedes voy un poquito atrasado. Voy a desactivar tantito mi cámara, permítanme, para que pueda proyectarles mejor. Y les voy a compartir mi pantalla. Ahí voy. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ya están listos para regresar a presencial? Creo que ya. Ya, muchos dicen ya, otros no, otros nos va a quitar ¿Cuándo se va a trabajo. regresar, profe? ¿Eh? ¿Cuándo se regresa presencial? Pues miren, ahorita yo la semana pasada y esta semana he ido varios días a la escuela para firmar, ya saben, trámites como profesores por las horas y esto. Parece que a partir del siguiente semestre ya paulatinamente ya va a arrancar de manera presencial. Pero es híbrido, ¿no? ¿eh? Según híbrido, ¿no habían dicho? A eso les digo que va a ser como paulatino. Quizás le van a dar prioridad a los laboratorios. Es lo que por ahí ya saben el rumor, Radio Pasillo. Los laboratorios le van a dar prioridad y las asignaturas que quizás todavía se puedan llevar de manera en línea
van a quedarse así por un rato, pero todavía nada está definido, muchachos. Yo creo que, les digo, yo les hablo de mi caso, ¿no? Yo al principio odiaba trabajar en línea, decía, no, es horrible trabajar en línea. Y dicen, ya me estoy acostumbrando, ¿no? Y ya me acostumbré a no sufrir del tráfico, ¿no? Y ya nos acostumbramos a, pues, todo lo bueno y todo lo malo también. Pero yo pienso, ¿no? Sobre todo ustedes, como futuros ingenieros, pues mínimamente necesitan el laboratorio, ¿no? No me quiero ni imaginar los dentistas de esta generación, los médicos de esta generación. ¿Cómo creen que vayan a trabajar? O los ingenieros, ¿no? Entonces, yo creo Sobre todo los ingenieros, ¿no? exacto, entonces sí es necesario, yo digo mínimo los laboratorios, ¿no? Debe de haber práctica, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros todavía pueden utilizar cubrebocas y tener, digamos, ciertos protocolos, se disminuye el riesgo. Un dentista tiene que hacer prácticas y hay aerosoles, pero pues es necesaria la práctica, si no, ¿cómo? ¿No? Bien, muchachos, voy a retomar. Vean, por favor, no los quiero atiborrar de teoría, van a decir qué flojera. Pregunta todo, chavos. ¿Esto ya lo vimos? ¿Fase de anteproyecto? ¿Todo esto? Vean mis... ¿Esto se acuerdan? Pregunta, porque me estoy actualizando con ustedes. ¿Sí o no? No, profe. Digan, no les he enseñado, no les he explicado lo que son el ciclo de vida de un proyecto. ¿Me lo juran que no? Díganme, porque no les quiero repetir todo. No recuerdo, la verdad. ¿No? O sea, No, profe. ok. Yo creo que no, profe. Ok, qué bueno, entonces ya sé hasta dónde nos quedamos. Entonces trataré de ser concreto, muchachos. Un proyecto pasa por diferentes fases. Ajá, o sea, tú te acuerdas que yo te compartí estas diapositivas que dice, un proyecto debe de cumplir con estos elementos. Objetivos, tú tienes que considerar los costes, la administración de tus tiempos, de tus plazos, el manejo de tus recursos. Ajá, o sea, cuando hablo de recursos, no nada más hablo de dinero o de costes, de recursos. Estoy hablando del recurso humano, qué características debe de tener, qué experiencias, y si se necesitan ingenieros con experiencia en qué, maquinaria, equipo, tipo de pruebas que necesitaríamos hacer, etcétera, ¿no? Y lo que es la calidad de tu proyecto. Estos elementos, muchachos, pasan por fases o por etapas. Entonces, existe lo que es la guía práctica para gestionar proyectos más conocida a nivel global, es el PMBOK. Ajá. Pero existen también otras fuentes que nos hablan sobre las fases por las cuales debe de pasar un proyecto. Ajá. Trataré de ser muy concreto porque esto tiene que ver con lo que te voy a pedir las próximas semanas. Un proyecto va a pasar por estas etapas que están vinculadas con el inicio del proyecto, o sea, la organización, la preparación del mismo, el hacerlo, el llevarlo a cabo, que tiene que ver con la ejecución, hasta la etapa del cierre. A estas fases, desde su inicio hasta su cierre, se le conoce como el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, aquí te lo registré de manera muy concreta. Estas fases se pueden dividir por objetivos funcionales, ajá, por resultados parciales o por entregables intermedios. Ahorita voy a ir o sea, es decir, cada una de esas fases va a tener ciertas salidas. Ajá. Ojo, desde luego, lo lógico, lo obvio, son generalmente acotadas en el tiempo. Tienen un inicio y tienen un final. Ajá. Independientemente, chavos, de la complejidad del proyecto, independientemente que sea un proyecto elemental o relativamente sencillo, hasta el proyecto más complejo que te quieras imaginar, a fuercita tiene que pasar por estas fases. Y a fuercita, disculpen que diga el a fuercita, pero debes de cumplir con los elementos de salida que te pide cada fase, con las salidas. ¿A qué voy con esto, muchachos? Cuando iba a explicar esto, digo, ¿cómo se los explico de una manera concreta, sin llenarlos de teoría? Porque lo que nos interesa es que tú mínimamente tú vas a pasar por dos fases. La ejecución va a ser difícil, pero desde el anteproyecto, la planeación y la organización sí se tiene que estructurar. Entonces, las fases, muchachos, las van a determinar
las salidas que debas de tener en cada una de ellas. Ajá, ahorita voy a explicar eso, las salidas, o sea, qué elementos de salida va a tener cada fase, qué las va a determinar, qué va a determinar cada fase o cada etapa, las actividades que se tengan que llevar a cabo en cada una y sobre todo el costo o la dotación de recursos o la dotación de personal. ¿Se entiende a qué me refiero con dotación de personal o de recursos en cada fase, chavos? ¿A qué me refiero con dotación de personal? ¿O dotación de recursos? Las personas que están encargadas del proyecto. Uh-huh. Exacto. Entonces, en cada fase, generalmente en las primeras fases van a ser pocas las personas que van a trabajar. Pero en la fase de la ejecución es donde vas a tener más personal trabajando o llevando actividades. Esa fase va a ser crucial para que tú lleves actividades de monitoreo. Entonces, ve, cada una de estas fases, muchachos, va a tener salidas. El PMBOK nos maneja algo denominado acta de constitución de un proyecto. Ahorita vamos a tener, les voy a platicar sobre eso. Un plan de dirección, plan para la dirección del proyecto. En la ejecución vamos a tener supervisiones, monitoreos, vamos a tener reportes de avance, etcétera, hasta la fase del cierre del proyecto, que es, se entrega el proyecto, se envía y se guardan documentos relacionados con la gestión de este proyecto. Ahora, primera fase, ojo, y aquí les voy a mostrar tres diferentes formas o tres diferentes fuentes, cómo se denominan estas etapas. En algunas fuentes vas a encontrar la etapa de inicio del proyecto, vas a tener la etapa de organización del proyecto, la preparación, vas a tener la etapa de la ejecución del proyecto y vas a tener la etapa del cierre del proyecto. Si tú estás viendo aquí, chavos, estos son los recursos que se están empleando. Generalmente, si tú sigues mi mouse o mi cursor, al principio del proyecto, cuando vas apenas a planearlo, cuando lo estás organizando, el uso de los recursos es menor. ¿Cuándo se va a utilizar la mayor parte del presupuesto de un proyecto? En la etapa de la ejecución. ¿Cuándo se deben de utilizar, se debe de disminuir la dotación de recursos para un proyecto? En la etapa del cierre. Pregunta, muchachos, lo que te estoy explicando ahorita es lo que dice aquí. Ahora, la pregunta sería, si en la etapa del cierre, muchachos, se está utilizando más presupuesto, ¿qué es lo que infieren de ese proyecto? ¿Se está llevando de manera eficiente o ineficiente y por qué? Si en la etapa del cierre esta curva, lejos de caer, se incrementa. ¿Qué inferirías tú, ingeniero? Pues que se está llevando a cabo mal la ejecución, ¿no? Porque no se hizo bien como en esa etapa y a la hora del cierre del proyecto sigue habiendo detalles y por eso se siguen incrementando costos. O sea, son cosas que no se tenían previstas y entonces tienen que meterle más dinero para poder cerrar el proyecto de buena manera. Exacto. Muy bien, entonces esto tiene que ver con que dicen, ojo, si tú quieres gestionar bien un proyecto, tú puedes empezar con menos, o sea, ojo, no estoy diciendo que empieces, una cosa es que tengas el presupuesto y otra cosa es cómo lo vas gastando. Ajá, donde más gastas es en la ejecución, donde menos gastas es en la primera etapa y en la etapa final. Ojo, se puede dar también el escenario que hay proyectos que desde el inicio requieren una gran cantidad de recursos. Ve mi cursor, o sea, van así. Pero lo que tiene que suceder siempre es que al final, en la etapa final de cualquier proyecto, en la etapa final de cualquier proyecto, la dotación de recursos debe disminuir considerablemente. Si no, algo está fallando. Hay dos cosas que cualquier proyecto, el que tú quieras, para cualquier proyecto son claves de monitorear. O sea, son importantes para dar monitoreo. Número 1, el presupuesto. Número 2, tu cronograma de actividades. Hay otras cosas también que hay que darle, ¿cómo se dice? Seguimiento. Hay N cantidad de cosas.
Pero los elementos más importantes para ver si el proyecto está funcionando, se está ejecutando bien, número 1, manejo del cronograma. Número 2, manejo del presupuesto. Ahora, vean, aquí este autor, esta fuente me dice, el proyecto pasa por esta fase: inicio del proyecto, organización del proyecto, ejecución y cierre del proyecto. Le voy a poner escape, muchachos. Este material se los voy a compartir, tranquilos. Hay otros autores, que nos manejan inicio, véanlo bien, definición del proyecto, diseño del proyecto, si es que tienes que hacer un prototipo o algo antes de arrancarlo, y después pasas a la planificación, ejecución y control, operación, que esto es en conjunto, y finalización, que es igual al cierre. Entonces, yo quiero quedar bien claro en este sentido de que, hablando del ciclo de vida del proyecto, dependiendo las fuentes, a veces se agregan etapas o se quitan etapas. Pero, ¿cuáles son las etapas cruciales para cualquier proyecto? Son estas. Y viene en el PMBOK, en la guía de PMBOK, que son, bueno, ahí están viendo la diapositiva. Planeación del proyecto. Organización del proyecto, que tiene que ver con la preparación. La dirección de tu proyecto, que tiene que ver con la ejecución. Y el control de tu proyecto, ¿hasta qué? Hasta el cierre, hasta la entrega, quiere decir, hasta la culminación del mismo, que termina con el entregable, ¿no? Ya sea al cliente o al resultado esperado. Ahora, ojo, ¿ustedes ahorita pueden planear, muchachos? Pregunta. O sea, tú generas una idea, ¿podrías planear ya? Nada más generando una idea de tu proyecto. Ustedes van a trabajar ahorita en eso, es lo que les voy a pedir. La pregunta va en este sentido. Te pido que generes una idea para llevar a cabo un proyecto. A partir de esa idea ya puedes planear. No sé, queremos hacer un dispositivo con tales características para solucionar... Depende del proyecto, ¿no, profe? Adelante. Depende del proyecto. Depende del proyecto, exacto. Puede ser un escenario. Un escenario es de que tú no tienes nada, que vas a partir de nada. Es como ahorita, ustedes van a partir de generar una idea. Entonces, cuando tú vas a partir de la nada, es decir, tengo que generar una idea, una propuesta de proyecto para resolver un problema o atender una necesidad, ahorita lo vamos a ver. Tú tienes que evaluar el riesgo. Siempre tienes que evaluar el riesgo, pero sobre todo cuando vas a partir de nada. Pregunta, muchachos, no, ya tenemos experiencia en el desarrollo de ciertos proyectos, nos lo está pidiendo un cliente. Antes de planear, ¿qué le pides al cliente? Antes de planear el proyecto, ¿qué le pides al cliente? Información. Ok, ¿y sobre eso, qué tipo de información para que tú puedas planear? Pues para qué lo quiere, cómo lo quiere, qué quiere que haga, todo eso, ¿no? ¿A eso cómo le llamamos, chavos? Hablando de proyectos, ya lo vimos. ¿Especificaciones? Correcto. Un proyecto no puede arrancar si no hay especificaciones. Ojo, ese es en el escenario que ya tengamos experiencia en llevar a cabo ese proyecto. Pide las especificaciones, las necesidades del cliente, y a partir de eso tú puedes elaborar un presupuesto y una planeación de actividades. Pero me pongo en el otro escenario, muchachos. Ustedes no tienen nada. Generan una idea, ¿no? Para resolver un problema. Queremos desarrollar un dispositivo para venderlo y para atender un mercado, para atender una necesidad. Entonces, tú, previo a la planeación, hay una fase denominada fase de anteproyecto. ¿Qué involucra esta fase de anteproyecto? Que es donde la cual tú vas a desarrollar es la generación de las ideas para solucionar un problema o una necesidad. Y a partir de aquí vas a empezar a analizar el riesgo. Análisis de riesgo. ¿Nos conviene o no nos conviene llevar a cabo el proyecto?
Aquí te lo puse así. ¿Cuáles son los aspectos que yo debo de considerar para analizar el riesgo de cualquier proyecto? Número 1, te lo voy a poner. Voy a empezar desde acá. Si quiero resolver una necesidad, un problema, debo definir si hay un mercado. Si hay alguien que esté dispuesto a comprarme o a adquirir esa idea que yo estoy generando, ese producto, ese servicio o ese bien. Ajá. ¿Cómo podemos definir un mercado, muchachos? ¿Cómo podemos tener una idea si el mercado le gustaría, no le gustaría, si va a pegar, si no va a pegar? ¿Cómo podríamos hacerlo para disminuir el riesgo de que no se venda? ¿Qué creen? Con un estudio, ¿no? De mercado. Exactamente, podría ir la etapa, si es necesario, tenemos que hacer un estudio de mercado. Ajá. Que hay 2 tipos de estudio de mercado. Hay estudios de mercado de escritorio. De escritorio me refiero a que tú te metes a investigar por diferentes fuentes. Y hay otros estudios de mercado a través de encuestas, ¿no? O sea, tú vas con la población objetivo a quien le quieras vender ese producto y pues empiezas a indagar, ¿no? ¿Qué le interesaría? ¿Qué características? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Etcétera. Oigan, muchachos, pero nada más tienes que evaluar la parte comercial. Ustedes como ingenieros, si quieren construir un dispositivo, ustedes saben más que yo de esto. Técnicamente, ¿qué evalúan en términos generales, muchachos? Cuando tú vas a construir algo. ¿Qué se puede hacer? Que se pueda hacer, ok. Y que se pueda hacer, ¿qué lo determina? O sea, sí que se puede hacer, pero ¿qué determina que se pueda o no se pueda hacer? ¿Que disponga de qué? Pues de las herramientas necesarias. Bueno, sí, yo creo que sí. El material, más bien, ¿no? Ajá, si dispongo de los componentes, qué características tienen esos componentes, ¿no? Creo que es lo que hacen ustedes, ¿no? Si dispongo de la herramienta, qué tipo de pruebas se pueden hacer, conocemos esas pruebas y sobre todo tenemos experiencia en cierta área del conocimiento, ¿no? Hablo un poquito de si se requiere, por ejemplo, inteligencia artificial. Es un mundo, ¿no? Y vamos, o sea, partimos de lo particular, perdón, de lo general a lo particular. ¿Qué tipo de material necesito? ¿No? Si hablo de componentes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas necesito también? Si es que tengo que hacer ciertos cálculos o necesito hacer ciertas pruebas. Hablando de pruebas, ¿qué tipo de pruebas tenemos que hacer? No nada más de las pruebas, ¿qué tipo de conocimientos requerimos o de experiencia, ¿no? Porque quizás no tenemos experiencia o conocimiento en cierta área. Tengo que evaluar eso. ¿Eso es evaluar riesgo? Sí, pero ya no desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista técnico. Vámonos a otro ámbito. Tienes que evaluar el riesgo en términos económicos. ¿Cómo sería eso, muchachos? Ahora que investigaron lo que es el financiamiento. En términos económicos, ¿qué tendrías que evaluar? En términos económicos. No tenemos dinero para el proyecto. Ya vimos que hay un mercado, ya vimos que quizás sí lo podemos construir el dispositivo. ¿Qué tendríamos que evaluar en términos económicos? ¿Qué tan rentable va a ser? Correcto. ¿Qué tan rentable podría ser? O sea, se va a comercializar. ¿Cómo se va a comercializar? ¿Vamos a obtener ganancias? En términos económicos, ¿qué más evaluarían, muchachos? Hablando de fuentes de financiamiento. ¿Riesgos? Ajá, riesgos. ¿Y en qué términos? A ver, cuando no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Cuando no hay dinero, recursos para un proyecto, ¿qué haces? Intereses también. Financiamiento, ¿no? Exactamente. ¿Tenemos la capacidad del pago de la deuda? ¿Se acuerdan que les compartí esta diapositiva? Miren, véanla aquí. Recursos económicos, determinación de presupuesto y su control, decisiones relacionadas con rentabilidad. ¿Conviene la inversión? ¿Nos vamos a endeudar? ¿No? ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento que vamos a tener? ¿Va a ser por parte del Estado? ¿A qué tasa? ¿Va a ser una fuente de financiamiento por parte del sector privado, del banco? ¿Va a ser a través de un concurso? ¿Me explico? Por ejemplo, bueno, en el caso del programa que es de financiamiento en el Poli, que es la incubadora de proyectos. Yo había metido un proyecto con unos compañeros. Ajá. Y ahí hablaron de, por ejemplo, para el financiamiento se buscaba lo que eran ángeles inversores o algo así, se llamaba el término. O capital semilla, ¿no? Ajá, sí, también. Ajá. Sí, entonces tenemos que considerar ese tipo de cosas. Ojo, eso del financiamiento, chavos, que hicieron en su trabajo, lo vamos a retomar, tranquilos. O sea, lo que quiero ahorita es que vean que esto que estoy poniendo aquí, siempre les digo, aquí está lo romántico. Hacerlo
es otra cosa, pero es donde van a aprender. Oigan, chavos, ¿y qué creen? No nada más económico, normativo. Tenemos que cumplir con ciertas normatividades, tenemos que cumplir con ciertos estándares para llevar a cabo el proyecto, tenemos conocimientos de esa norma, de esos estándares, o inclusive normativo involucra leyes. Tenemos que cumplir con cierto reglamento, con cierta ley. ¿Se entiende por qué sería importante considerar normatividades, leyes, reglamentos, estándares, chavos, para un proyecto? ¿Por qué? Porque si no, las autoridades podrían retirarlo del mercado. Exactamente. Entonces, ven, o sea, yo quiero producir un medicamento o yo quiero producir lo que sea, a ver, pero debes de cumplir con tal NOM o con tal estándar. No, pues económicamente sí tenemos los fondos, técnicamente lo podemos llevar a cabo, ¿no? Comercialmente hay alguien que le interesa. ¿Dónde está el riesgo? Aquí. Si no cumplimos con ¿qué? Con la normatividad. Ahora, para cualquier proyecto hay diferentes tipos de riesgo, muchachos. Estoy hablando de los riesgos del ambiente externo. Hay riesgos del ambiente interno también. Si quiero llevar a cabo el proyecto, por ejemplo, involucra riesgo, riesgo operativo, ese es otro tipo de riesgo operativo. ¿Se entiende a qué me refiero con riesgo operativo, muchachos? ¿Seguridad industrial? Sí. Ajá, entonces ese es otro tipo de riesgo también, que es cuando ya estoy ejecutando el proyecto, que otro tipo de riesgos también podrían estar inmersos. ¿Qué otro tipo de riesgo, muchachos, puede haber? Todo lo que puede impactar, ¿qué? El riesgo, el análisis de riesgo es todo lo que puede impactar al proyecto en términos normativo, económico, técnico, comercial, pero sobre todo, muchachos, hay dos cosas, hablando del riesgo, que puede impactar a mi proyecto y no quiero que pasen. ¿Cuáles son esas dos cosas que tengo que evaluar bien para que no hagan que el proyecto sea ineficiente? ¿Cuáles son esas dos cosas? Hablando del análisis de riesgo, lo acabamos de mencionar. Número 1, análisis de riesgo va a involucrar que no cumpla con mis tiempos, que le impacte a mi calendario. Número 2, análisis de riesgo que le impacte a qué, muchachos. ¿A qué más? Al calendario y al presupuesto. Ajá. Ahora, cuando hablamos de riesgo, muchachos, aquí te lo estoy poniendo, los riesgos y la incertidumbre generalmente van a ser mayores, aquí lo traté de poner, tengo el riesgo, muchachos, o la incertidumbre bajo, alto, y el proyecto pasa por todas esas etapas, planeación, organización, dirección de tu proyecto, el control hasta el cierre. Ajá. ¿Qué pasaría, yo les pregunto, si antes de arrancar tu proyecto investigas todas las variables relacionadas con lo que involucre riesgos en términos comerciales, técnicos, económicos, normativos? ¿Qué buscas al investigar todo esto? ¿Qué buscas hablando del riesgo? En cualquier proyecto, ¿qué es lo que buscas con el riesgo? ¿Aumentarlo o reducirlo? Reducirlos también. Exactamente. Entonces, gran parte de la reducción del riesgo, primero evaluar el riesgo, va a involucrar investigar todas las variables que puedan impactar de manera negativa a mi proyecto, en términos normativo, económico, técnico, comercial, y sobre todo que le impacte a mi calendario, perdón, a mi cronograma o a mi calendario, y que le impacte a mi presupuesto. Si yo hago una buena evaluación del riesgo, que después voy a retomar la parte de riesgo, lo que busca es que cuando ya estás ejecutando el proyecto, si haces una buena evaluación del riesgo, el riesgo va a ¿qué? Va a disminuir hasta el cierre. Lo que no queremos es generar cambios o generar modificaciones durante la ejecución de ese proyecto. Muchachos, ¿qué pasa con los costos si yo genero cambios durante la ejecución del proyecto? Si el Pueden cliente... aumentar. Exactamente, y se va a dar ese escenario, ¿no? Lo que tú buscas disminuir, ojo, es esto. ¿Por qué? Porque si tú haces modificaciones o adecuaciones al proyecto y tú no tienes una buena planeación y una buena evaluación de riesgo, esto le va a impactar a tu presupuesto. Entonces, tratas de evitar esto. Ahora, ¿qué es lo que sí debes de hacer para tu proyecto y lo que tú vas a hacer en tu propuesta? Es
tienes que investigar variables que puedan impactar negativamente a tu proyecto, que puedan impactarle en determinado tiempo, sobre todo en tu cronograma, que puedan tener impacto en tu entregable, en la calidad de tu entregable, ojo, en tu cronograma y en tu presupuesto. Si tú haces una buena evaluación del riesgo, el riesgo y la incertidumbre mientras tú estés ejecutando el proyecto van a disminuir. Ahora, eso es lo que nos dicen las guías para generar un proyecto, para estructurarlo, para documentarlo. ¿Qué tienes que considerar, ojo, en cualquier proyecto durante estas fases, ¿no? Durante este ciclo de vida que es planeación, organización, dirección y control. Son los Q, ¿no? O sea, qué tareas y actividades hay que realizar en cada fase. Y ahí tienes que tener bien claro los cuándos. ¿Cuándo? Tienes que tener bien claro en el cronograma las fechas de comienzo y fin de cada fase, tareas y actividades. Y en esos cuándo, muchachos, debes de considerar hitos o inclusive entregas intermedias. No nada más nos interesa conocer qué se tiene que hacer ni cuándo. Para cualquier proyecto, si quieres que se gestione de la mejor manera, tienes que buscar tienes que tener definido quiénes van a ser los responsables o van a estar implicados en cada fase. Eso tiene que estar documentado. Y por último, los cómo. Tienes que tener bien claro cómo se va a revisar y se va a validar, ya sea cada hito, si hay entregas intermedias, o inclusive el fin de cada fase, de cada tarea, de cada actividad, hasta el cierre del proyecto. ¿Dónde se registra esto, muchachos? Pregunta, ¿el qué, el cuándo, el quién y el cómo? ¿Dónde se registra eso en un proyecto? En el cronograma. En el cronograma, exacto. Sobre todo el qué, el cuándo y el quién. El cómo, muchachos, muchas veces lo registras en un mapa en el mapeo de un proceso. Después le voy a explicar qué es mapeo de un proceso. En pocas palabras, en un diagrama de flujo, donde tengamos registrado o en un procedimiento, cómo se va a revisar. Eso es bien importante, que en cualquier proyecto se tenga bien definido. Si no tenemos eso mínimamente, muchachos, el proyecto seguramente no va a funcionar en la etapa de la ejecución. Ahora, ¿cuál sería la actividad que les voy a compartir este material? Se los voy a subir ¿cómo se dice? Al Classroom, muchachos. ¿Cuál va a ser la actividad que ahorita van a tener? ¿No? Y ahorita nada más la actividad que voy a dejar. Tú ahorita individualmente, porque lo vas a trabajar en equipo, esta propuesta se las voy a pedir ya las siguientes semanas. Les voy a decir cómo la van a estructurar, van a hacer una matriz, etcétera. Pero antes de explicarte todo eso, lo único que quiero ahorita es que piensen, ¿qué idea? O sea, yo como futuro ingeniero en comunicaciones y electrónica, ¿qué puedo diseñar? ¿Qué proceso puedo mejorar? ¿Qué propuesta de producto o de servicio? ¿O qué adecuación puedo hacer un producto a un servicio? O sea, es una idea para resolver un problema o para atender una necesidad de índole social. Y aquí viene lo interesante también. ¿Esa idea podría tener un mercado? ¿Podría estar alguien interesado en comprarme esa idea, ese producto, ese servicio? Ahorita nada más lo dejo a su libre criterio, chavos. ¿Qué vas a hacer después? Esas ideas las vas a estructurar en una matriz que vamos a ir formando en una tabla de Excel por equipo. Cada equipo, hagan de cuenta, mínimamente va a tener 3 ideas. Es un ejemplo, 3 ideas. De esas 3 ideas vas a evaluar variables de índole normativo, lo voy a retomar la siguiente semana, variables de índole económico, variables de índole técnico, variables de índole comercial y de mercado,
Y dependiendo de la información que vayamos obteniendo de cada una de esas variables, después de revisar bien, vamos a elegir una idea. Y a partir de esa idea elegida por equipo, electa, van a empezar a hacer la propuesta de su proyecto. Ajá. Ahora, la primera fase, a pesar de que es relativamente la más sencilla, es la más compleja. Una idea de un producto, de un servicio, la mejora de un proceso. Yo como ingeniero en comunicaciones y electrónica, que pueda atender una necesidad de índole social, pero que también pueda ser comercializable, ¿no? Muchachos, hasta ahorita hay una pregunta, hay preguntas, hay dudas, quejas, sugerencias. ¿Me están escuchando? Espero que sí. Sí, profe. No, profe, todo bien. ¿Sí? Ajá. Ya viene, quiero que se preparen mentalmente, ya vienen las desveladas, ¿no es cierto? Bueno, ya viene la talacha. La talacha realmente es construir el proyecto, ¿no? Tranquilos, no. Pero, no, les digo en buen plan porque va a ser, ya yo voy a empezar a revisar tu propuesta de proyecto. Es lo que me interesa, ¿no? Entonces, esto es importante verlo, pero pues lo más interesante es pues, generar una idea, ¿no? O sea, ahí es donde está el reto, ¿no? Y donde podemos aprender realmente. Bien, muchachos, ¿algún otro comentario hasta ahorita? ¿Quedó claro lo que dejamos por lo pronto? Nada más para reafirmar, es el elegir un proyecto y hacer el análisis rápido de los riesgos, ¿no? Más que elegir el proyecto ahorita es generar una idea. Ah, sí. Ajá, y a partir de esa idea, o sea, todo parte a partir de ideas, ¿no? De un producto, un servicio, la mejora de un proceso. Yo como ingeniero en comunicaciones y electrónica, ¿qué rayos podría proponer para atender una necesidad de índole social, pero también poder atender a un mercado, a alguien que esté interesado en comprar eso? O sea, el reto no es tan sencillo, pero ahorita estamos en la primera fase, muchachos. ¿En la fase de qué? Ni siquiera en la fase de planeación, no podemos hacer nada todavía. Es que anteproyecto apenas, ¿va? ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿No? Este material lo voy a subir al Classroom el día de mañana. Por ahí les voy a compartir un material que les compartí también de la UAM. ¿Lo recuerdan, chavos? El material de la UAM. Bueno. Ajá. Bueno, de ahí les voy a pedir, ojo, que se enfoquen en analizar un capítulo, en el capítulo que dice el problema. Ahí ya mañana les indico. Y a partir de la próxima semana, muchachos, ya les voy a ir indicando cómo van a ir trabajando ya el proyecto, cómo van a ir estructurando su propuesta de proyecto. Ahorita nada más la única tarea es individual. Vayan pensando en esa idea, porque de eso va a depender la propuesta de proyecto que tengan por equipo, ¿va? No es tan sencillo, yo sé que no es tan sencillo. Ajá, creo que había otro comentario, perdón. No, digo que ok, profe. Muy bien, muchachos, pues si no hay algún otro... Ajá, adelante. Sí, bueno, entonces es pensar en una idea para propuesta de proyecto. Exacto. Una idea para propuesta de proyecto. Seguramente por equipo yo les voy a pedir mínimo generen 3 ideas, porque todos van a aportar algo, ¿no? Yo quiero esto, a mí me interesaría esto, y sobre esas 3 ideas, según lo que vayan a investigar, se va a elegir una. Y sobre esa idea, ya que elijan como equipo en conjunto, ya van a poder hacer la propuesta o la planeación de ese proyecto, ¿no? ¿Va? ¿Sí? Okay, profe. Muy bien, muchachos. Pues sería todo. Tengo el tiempo encima, viendo aquí el reloj. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden contactar sin problema vía WhatsApp. Por favor, estén pendientes del material que les voy a compartir el Classroom. Que tengan buen fin de semana, chavos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Profesor, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.